Hola, muy buenos a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, que soy el director y el fundador de Análisis de Inversión. Y a mi lado, como siempre, también tenemos a Albert. Albert, ¿qué tal todo? Hola, buenas, bienvenidos a Buy the Dip. Yo soy Albert Mendoza, el cofundador de Análisis de Inversión y Dobakin, del canal de YouTube Albert Mendoza. Bienvenidos al podcast. Comenzamos. Bien, pues hoy empezamos el año y la temporada, creo yo, que por todo lo alto, ¿eh? Porque vamos a hacer una pedazo de entrevista, que creo que os va a gustar mucho y de momento no hay ninguna que sea parecida en español dentro de la comunidad inversora. Porque hoy vamos a hablar del sector gaming y hemos traído a alguien muy especial porque ha sido el ganador de los premios de análisis de inversión y no es otro que Krevix. Así que Krevix, bienvenido a By the Deep Podcast. Muchas gracias por traerme y un placer estar aquí. El placer es todo nuestro. Pues bueno, como siempre nosotros preferimos que los invitados se presenten a sí mismos porque lo hacen mejor y parece menos esforzado, así Sí, que una vez lo hicimos y la verdad es que y sale nos salió bastante como el mejor. culo, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo soy Krevix, soy inversor particular, trabajo como consultor en el sector financiero en Madrid y principalmente llevo 2 años enfocado en estudiar empresas de videojuegos y en general de todo el sector, ya no sea videojuegos solo, periféricos, hardware, software. Y bueno, pues os vengo a hablar un poco sobre todas las oportunidades y tendencias que hay en este sector, tanto en cosas invertibles como simplemente poneros en el radar algunas ocasiones de inversión que pueda haber en un futuro. Pues comenzaríamos la entrevista. Si nos pudieses hacer una pequeña introducción al sector del gaming, la tendencia en el sector, en las empresas que dominan este nicho de mercado, etcétera. Vale, pues bueno, el sector principalmente está a la hora de invertir, donde más puedes invertir son en publishers. Y al final un publisher lo que hace es tener estudios que desarrollan videojuegos y ellos los sacan al mercado, ¿no? Eh, Dentro de todo este mundo, los más grandes, digamos, pues son a lo mejor Activision, Take-Two, Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft, que son los que os suenan a todos, yo creo. Eh, Hay otras empresas grandes también, como por ejemplo Microsoft, que tiene, claro, un montón de segmentos y en uno de ellos tiene partes de gaming. Por ejemplo, hace poco compró Bethesda, y que fue una de las adquisiciones más grandes que ha habido en el sector últimamente. Y luego hay otros publishers más medianos que han estado muy activos este año, por ejemplo, como puede ser el caso de Paradox, que hace videojuegos más de nicho, de estrategia, de rol y de estrategia principalmente. Y el caso a lo mejor que luego si queréis os comento un poco más es el de CD Projekt, que a lo mejor es una de las compañías que más hype ha creado durante todo el año y que, bueno, pues en los últimos meses ha caído su cotización un 50%, debido a que el último lanzamiento, que era el Cyberpunk, no ha salido como esperaba el mercado. Entonces, eso dentro de los publishers, el sector al final ahora mismo tiene distintas tendencias. Algunas que son invertibles, como sería a lo mejor invertir en este tipo de compañías en las que al final estás comprando un publisher con sus IPs, que esto lo voy a decir mucho, una IP es una propiedad intelectual, ¿no? Como por ejemplo los derechos sobre Juego de Tronos, pues la IP era de Tolkien o de su hijo en cuestión. Y al final, ¿De Juego de Tronos era uy, Tolkien? perdón, No. Señor de los del Anillos, Señor de los perdón. Anillos. Del Señor de los Anillos. Entonces lo que ocurre es que llega Amazon, por ejemplo, y quiere desarrollar una serie. Lo que hace es pagar una cantidad por explotar esa IP. Esto es una serie, por ejemplo, que se está haciendo para, no sé si es para el año que viene o más o menos. Eh, pues bueno, dentro de todo esto, y por no liaros mucho, al final lo que en las empresas invertibles
lo que tú estás buscando como inversor al final es comprar publishers que tengan IPs propias. Porque el tener una IP propia lo que te hace es poder convertir una idea o un videojuego que tú ya has creado en una saga, ¿no? Y al final cuando tú creas una saga, eh, Mm. para que lo entendáis, por ejemplo, The Witcher, en el caso de CD Projekt, The Witcher viene de un libro de un autor polaco, ellos llegan a un acuerdo con el autor, comienzan a desarrollar el videojuego y lo sacan a mercado. Eh, Al final eso es un boom, ¿no? Y van a entrar un montón de ingresos. Si tú consigues hacer a través de un buen juego que captes a mucha gente, al final lo que consigues es que vaya a haber una demanda para un segundo The Witcher, ¿no? Entonces ya empiezas a hacer una saga en la que Mm. vas a sacar The Witcher 2, The Witcher 3 y The Witcher 4, que creo que sale en 3 4 años, si no hay problemas. Entonces, convertir una IP al final en una saga te va a dar como empresa unos ingresos recurrentes que siempre son importantes. Todas los grandes publishers tienen distintos sagas, digamos, ¿no? Por ejemplo, GTA, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption o videojuegos así que al final vas sacando varios sobre la misma idea. Mm. Entonces, a la hora de invertir, eso es algo que todo inversor debería estar mirando porque no es lo mismo comprar algo que no tiene o sea, esa potencialidad de convertirte algo en una saga y conseguir muchos ingresos o no. Y luego, eso en la parte de los publishers y luego otras tendencias que hay, que es lo que comentábamos antes, que me he ido un poco por las ramas, está el tema del cloud gaming, por ejemplo. El cloud gaming los videojuegos en la nube consiste en que hay empresas como Google a través de Stadia o Nvidia a través de GeForce Now que están trabajando para hacer que la gente con menos recursos, que no se puede permitir a lo mejor una consola de última generación en el que te vas a gastar 400, 500 euros, o un ordenador, como se dice en la industria PC Master Race, que significa Hmm. un ordenador muy potente en el que tú puedas jugar todos los últimos juegos, pues ellos lo que hacen es que te van a ofrecer un servicio en el que tú te vas a entrar en él y te vas a conectar directamente a través de un ordenador, a través de una televisión de un televisor o desde tu propio móvil, te vas a conectar a él y vas a acceder a todos esos videojuegos conectándote a través de un servidor de ellos, ¿vale? Tú te conectas directamente a un servidor de ellos y ellos tienen un ordenador súper potente en el que corres ese juego. Esto por ahora está empezando, ¿vale? O sea, no es algo que esté finiquitado ni que a lo mejor el que tiene un producto más estable en el mercado es Stadia de Google, pero no es el producto por ahora final, digamos, ¿no? Entonces, esto es una idea que han sacado estas corporaciones con el fin de conseguir que pues gente con menos acceso pueda acceder a estos videojuegos y llevar los videojuegos a cualquier parte sin necesidad de gastarte pues no sé, 1.500 euros en un ordenador o 500 euros en una consola. Mm. Y luego hay otras tendencias que son, por ejemplo, el tema del streaming, que como todos conocéis, Twitch yo creo es la más famosa y han habido otras como Facebook Gaming o Mixer que cerró por la falta de viewers, eh, que también están creciendo cada vez más. O sea, al final el streaming lo que sirve es una forma de que cualquier persona pueda mostrar su juego, o sea, o mostrar cómo juega o cómo reacciona, etcétera, mientras juega, ¿vale? Y conseguir pues suscriptores o gente que le siga. Y luego también es una forma de publicitar grandes juegos o grandes eventos o torneos. Entonces, que esto te lo voy a lanzar un poco con el tema de los deportes electrónicos. Principalmente, uno de los principales booms de este sector del streaming es por conseguir que todo el mundo que quiera ver una competición de deportes electrónicos pueda de una manera sencilla y sin tener que ir a lo mejor a un estadio, que es lo que están haciendo ahora, de llenar estadios para competiciones de League of Legends o de Dota 2 o de Counter-Strike, ¿no? Que son principalmente los juegos que más gente captan en esto. Entonces cualquier persona a través de Twitch se puede conectar y ver una partida.
Al final esto crea todo un ecosistema de patrocinadores que entran al mercado porque principalmente marcas de periféricos, de hardware, de software, que quieren publicitar para una audiencia de millones de personas y esto crea todo que el negocio siga creciendo. Es un negocio que crece a más del 10% anualizado y claro, es donde si se puede invertir hay que estar. En este caso, ¿formas de invertir en estas empresas? Pues ahora mismo la única forma de invertir tienes en las asiáticas a través de Huya, que es una de las principales streamers, Ujú. junto con Douyu, que bueno, pero simplemente es muy cerrado un nicho el asiático. Entonces, el asiático es verdad que los asiáticos ven un montón de deportes electrónicos, pero al final estás comprando ese mercado. Y si quieres comprar un mercado un poco más grande, en el que entra todo Occidente, tienes que comprar Twitch principalmente o Facebook. Pero vamos, la diferencia entre Twitch, para que lo entendáis, y Facebook Gaming es que Twitch tiene un 75% de la cuota de mercado y el resto del pastel se lo dividen Facebook Gaming o YouTube Gaming. Ujú. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo compras Twitch? Pues Twitch tienes que comprar Amazon. Entonces, cuando tú te compras tu acción de Amazon, si hiciese una spin-off de Twitch, pues podrías tenerla, pero al final invertir en streaming vía Amazon, pues bueno, depende del peso que de una empresa como Amazon de Trillion, pues claro, el peso de Twitch es relativamente pequeño dentro de la empresa, pese a que está creciendo un montón. Creo que lo compraron por 1 billón y está valorado en más de 10 billones ahora mismo. Y luego otra forma que tiene el streaming de ayudar mucho es a hacer crecer los juegos multiplayer, principalmente. Eh, en el sector, para el que no lo conozca, hay dos tipos de juegos. Single player es en el que una persona juega en su juego, el juego que se ha creado, es un juego cerrado, ¿no? De acotado, en el que vas a jugar tú contra la máquina, digamos, ¿no? Y luego está el multiplayer en el que juegas contra otros jugadores. Cuando juegas contra otros jugadores siempre surge la competitividad. Y pues bueno, ahí también surge la parte de los deportes electrónicos si lo quieres llevar más fuerte. Ujú. Entonces, cuando un juego tiene muchas visiones, se ve mucho en Twitch, hace que la gente vaya al final a comprarlo. Entonces, cuando tú estás viendo mucho y se ve actualmente como si abrís la pantalla de Twitch y veis los juegos con más visualizaciones, vais a ver que la mayoría son o deportes electrónicos o juegos multiplayer en los que hay el típico pues influencer de moda del momento, como puede ser un Ibai Llanos o puede ser, no sé, cualquier influencer, ¿vale? De estos de Instagram también que están migrando a Twitch, gente joven. eh, pues al final vas a hacer que mucha gente juegue ese videojuego. Y este año ha pasado eh, con dos juegos en concretos, con el Fall Guys, que son de estudios independientes, y con el Among Us, en el que, bueno, pues mucha gente les veías jugando a esos juegos en la Switch, en el móvil, en el ordenador, en todos lados, y los veías a la gente, yo he ido en el metro viendo a gente jugar en la Among Us. Y dices, bueno, a lo mejor, o sea, es una forma de hacer crecer el público mucho más grande, porque al final Y, es un juego que conoce todo el mundo, Ujú. cuanto y más se dé. perdona que te interrumpa, Crevix, creo que el Sí, Among Us, que no es que yo me pensaba que se creó cuando nos encerraron a todo el mundo y todo eso, pero ya lleva años, ¿no? Existiendo. Y ha sí, sido debido al streaming que se ha popularizado su juego. eso es. Creo que empezó por un streamer coreano que empezó a jugarlo con unos amigos y enseguida pues es un juego divertido. Para el que no lo conozca, un breve resumen sin salirme un poco del tiesto. Estás como en una nave y haces como un cluedo, ¿no? En el que tienes que averiguar quiénes son los asesinos. Uno o dos asesinos y el resto son todos pues unos tripulantes que van por ahí por la nave dando vueltas. Eh, y los asesinos pues van matándoles y los tripulantes intentan Descubrirlo. averiguar quién es. Entonces es un juego que es bastante adictivo y te entretiene, ¿no? Luego, pues lo que decías, es un juego que salió hace 2 años y es un juego independiente. Por eso luego cuando sale un poco de las empresas o los estudios independientes, esto no es el Twitch al final es opcionalidad positiva para todo esto, porque un estudio pequeño que ha facturado a lo mejor, y no es broma, 100.000 dólares con suerte, de repente pasa a facturar 30 millones, por ejemplo. Entonces, claro, porque empiezan a streamearlo y todo el mundo, y te abres Twitch y tienes a 1 millón de personas viendo streamings de gente, y luego se ponen a jugarlo por su cuenta, con amigos o solos,
con otra gente. Entonces, bueno, pues es como una opcionalidad positiva que tienen todos estos estudios pequeñitos de hacer que su producto se vea más. Tienes que tener la suerte también, lógicamente, de que haya un streamer famoso que lo ponga ahí en boca de todos. Ujú. Y luego, otro tema, otra tendencia que hay que está creciendo muchísimo es el mobile gaming, que es los juegos a través del móvil. Entonces, esto es un tema que a lo mejor en Europa, eh, bueno, todo el mundo tiene juegos instalados en el móvil o juega de vez en cuando, desde el típico Candy Crush que hemos visto a políticos en nuestro país jugarlo hasta en el Congreso, o juegos más con más detalle, que puede ser, por ejemplo, pues como el Call of Duty, y ves a gente jugando al Call of Duty desde el móvil. Esta tendencia sobre todo está creciendo mucho en Asia y aún no se ha visto el gran boom en Europa y Occidente. Pero en Asia y bueno, principalmente en China y en India y en Corea es donde son los mercados que están creciendo muy, muy rápidamente. Entonces, a veces cuando miras empresas asiáticas y ves unos números brutales de mouse son pues los usuarios activos que tienen mensualmente, dices, joder, pero ¿cómo puede ser esto tan grande si tienen más usuarios activos que el World of Warcraft o que cualquier otro juego así muy Joder. mainstream? Dices, joder, pues es que hay un montón de gente jugando a estos videojuegos, ¿no? Del móvil. El problema de esto es la monetización, porque al final la monetización, que es lo que nos interesa para ver cómo se generan esos ingresos, en el móvil pues es principalmente o vía anuncios o vía cosas, micropagos, ¿no? Cosméticos que compras, que esto bueno, lo vemos ya hoy en día en todos los videojuegos, yo creo también de ordenador y consolas, eh, las compras a través de micropagos para conseguir cosméticos o demás. O a veces son lo que se llama un pay to win, que son simplemente compras que haces para que tu Hmm. personaje mejore, ¿no? Y pues tengas un edge sobre el resto de... Eso es horrible. Claro, eso es algo que no gusta mucho a los jugadores. Entonces es que te cambie el color de tu arma, perfecto, pero que tu arma haga el doble de daño, no... Destruye un poco, ¿no? Hmm. El juego. Es algo, Los por de Total ejemplo... War lo hacen mucho. Que ¿Cómo? están muy Sí, cabreados. Los de Total War que lo hacen mucho y estoy muy cabreado con ellos. Sí, por las unidades que te ponen ahí de lanceros chetados. sí, Sí, bueno. en Cualquier DLC que te juegos... sacan lo chetan a saco. En juegos como el FIFA, por ejemplo, mismamente, ves como pues a lo mejor tienes un skill, ¿no? Pero la persona que más dinero haya metido al juego va a tener las mejores cartas de jugadores y al final, pues te crea al final una competitividad que no está equilibrada, vamos. Sí, sí. Entonces, bueno, pues esto un poco por contados que había de tendencias, cómo está creciendo el sector de los videojuegos. En la parte móvil, pues hay muchas grandes empresas como Activision, por ejemplo, que ya lleva años. Activision en su momento adquirió King, que es una empresa que es la dueña de la saga del Candy Crush, y al final eso es una cash machine. O sea, al final, bueno, te pueden bajar los usuarios en algún momento o tal, pero en cuanto vuelven a sacar un juego nuevo, la gente se engancha muchísimo, ¿no? Y al final, pues eso, ganan dinero a través de los micropagos principalmente al final son como ahorrarte tiempo, ¿no? Entonces estos juegos a lo mejor tienes, oye, pues tal cosa te cuesta 10 minutos construirla. Pongamos un ejemplo, pues si pagas, ya la tienes. Al final es eso, y es una forma de monetizarlo todo, este mundillo. Ujú. Y luego, pues nada, eso principalmente en tendencias, eso, streaming, cloud gaming, deportes electrónicos, a lo mejor en deportes electrónicos por profundizar un poco, eh, no podemos invertir en equipos, bueno, algún equipo ha salido a bolsa, eh, pero bueno, es Equipos de que streaming. equipos Cotizando en bolsa. de eSports y hay algunos más que quieren salir, como Fnatic, que hace poco hizo una ronda con inversores para, para intentar captar dinero, para salir en un futuro. Y bueno, no sé yo si es la mejor inversión, porque al final estás apostando al capital humano que hay dentro de ese equipo, Mm. porque bueno, en Ya. la parte de merchandising, pues bueno, vale, generan merchandising y tal, pero al final donde van a ganar dinero es si ganan un torneo, etcétera. Y Imagino que será como el fútbol, más o menos, ¿no? claro, al final es, oye, pues a lo mejor
pues como hemos visto con equipos como el Ajax o el Borussia Dortmund que están en bolsa, los resultados al final pesan mucho sobre la cotización. Entonces, bueno, yo no lo veo como una opción buena para invertir, pero bueno, eso es algo a gusto personal. Y Krevix, dentro de estos sectores que nos has comentado, ¿cuál es el que más te llama la atención o al que le estás dedicando más horas para el tema de la inversión? Pues principalmente publishers, es decir, grandes empresas que crean, desarrollan y publican videojuegos. Hace 2 años, creo que va a hacer 2 años, sí publiqué una tesis sobre Activision, que la tenéis yo creo en mi perfil de Twitter y en Rankia también está publicada, sobre cómo la nueva salida del nuevo Call of Duty iba a ser un boom que el mercado no esperaba y bueno, pues salió bien, sacaron un buen juego y aparte todas estas empresas han visto muy beneficiadas principalmente por el trabajo desde casa. Es el famoso work from home, ha sido un boom porque al final la gente pasa más horas dentro de casa, pasa más horas delante del ordenador y la gente joven pues destina más tiempo a videojuegos para entretenerse, para evadirse un poco de la situación que hay fuera. Entonces, publishers yo creo que puede ser la forma mejor de invertir, principalmente por dos cosas. Una es la capacidad que tienen de generar free cash flow, es increíble, porque al final una vez que tú tienes la IP, una vez que te empiezan a entrar muchos ingresos, el CAPEX que tú realizas es muy pequeñito. O sea, no es porque generes una barbaridad como empresa, sino porque el CAPEX que gastas, que en estas empresas en concreto sí que generan mucho dinero, pero el CAPEX es muy pequeñito. Entonces tu free cash flow es desorbitado. Y luego otra de las cosas interesantes es a lo mejor, bueno, también como pega a lo mejor que ponerles es las decisiones de capital allocation, que yo creo que son empresas llevadas en mucho caso por propios desarrolladores y gente muy de la industria y que a veces no tienen el feeling financiero de mercado que necesitan y solo piensan en comprar y bueno, y no repartir dividendos o reparten muy poco dividendo, tienen grandes cantidades de caja sin utilizar, se suelen endeudar poco. Y a lo mejor en decisiones de capital allocation sí que deberían de mejorar. Se endeudan para comprar a lo mejor alguna empresa, pero luego, que lo veremos como en el caso de Cyberpunk, a lo mejor podían haber contratado más desarrolladores CD Projekt y endeudarse incluso un poco, porque al final la caja que vas a generar una vez que el videojuego salga es brutal. Y si tienes unos timings y unas fechas dadas, bueno, ahora luego se habla de un poco de CD Projekt más en profundidad, pero al final son cosas que dices, bueno, pues no sé, es como se les ve a veces un poco verdes en ciertas decisiones de capital allocation. Yo tengo una pregunta, Krevix. Eso que comentabas de, bueno, pues coger las grandes para que son los que tienen la IP y los que pueden lanzar sagas y todo eso. Pero yo tengo una pregunta más concreta en cuanto a esto de las sagas. Como por ejemplo antes has hablado de Witcher, que tiene una saga, pues bueno, eso que salió de los libros. Que por cierto, la historia es muy interesante porque el videojuego popularizó los libros y al principio pues nadie lo conocía y funcionó muy bien. Pero bueno, la cosa es esta, cuando tú vas a invertir, tienes que buscar como por ejemplo los de Paradox, que dentro de una misma saga te sacan varios videojuegos o que sean más estilo como por ejemplo Call of Duty, que van evolucionando pero siempre son lo mismo. No sé si me explico bien. O sea, Sí, la longitud de la saga, las diferentes sagas que tienen, etcétera, etcétera. No sé si me explico. sí, o sea, al final un gran publisher de estos, o un publisher más mediano como CDP, que no es tan grande como los otros que hemos hablado, lo que tiene que buscar es saber cuidar el producto muy bien y alargar la vida de esa IP lo máximo posible. O sea, lo que hace Nintendo con el Mario es brutal. O lo que hace, por ejemplo, Take-Two con el GTA, gracias al GTA Online. El GTA es un juego, el GTA V es un juego que salió en 2012-2013, si no me falla la memoria. Estamos en 2020 y ha sido de los videojuegos más vendidos un año más.
Y bueno, eso principalmente lo hacen gracias al online y a distintas cosas. En cuanto a lo que dices, ¿cómo a lo mejor de una IP sacar distintas cosas? Pues por ejemplo, es algo que sí que tienen que estar muy atentos. En The Witcher, por ejemplo, pues, vamos a ese caso, el The Witcher 3 salió hace 5 años o así aproximadamente y, y en 2018 llegó un acuerdo con Netflix, por ejemplo, para hacer una serie de televisión. Hmm. Una de las cosas que consiguió fue, aparte de ser la serie más vista de ese año en Netflix, claro, en Netflix invirtió mucho, contrató a un actor que era el actor de Superman, Henry Cavill, y claro, la serie fue un éxito. Eso hizo al mismo tiempo que las ventas del videojuego en 2018 y 2019 aumentasen brutalmente. Claro. Entonces se convirtió en el videojuego del año, sacaron una nueva edición de The Witcher 3, edición juego del año, y esto al final hace pues que la saga siga viva. Pese a que han pasado 5 años y lo único que has hecho durante el camino a lo mejor es sacar algunos DLCs que a nivel de desarrollo no te han costado mucho tiempo. Si quieres paso al caso de CD Projekt para enlazarlo con esto, Sí, al final perfecto. CD Projekt, bueno, es una compañía, yo creo que es un estudio fantástico. Alguna vez les he metido caña en Twitch y demás por el tema, o he tenido alguna diferencia con algunos inversores en su momento, porque creo que el precio que estaba, al precio al que estaba yéndose la acción, me parecía bastante desorbitado, teniendo en cuenta que al final CD Projekt es una empresa que tiene pocas IPs, es decir, su principal IP es The Witcher y luego tiene Cyberpunk. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien y es gente que lo ha hecho muy bien, pero pues en este momento pues se han equivocado. De hecho ayer salió un comunicado del CEO pidiendo disculpas a toda la comunidad gamer y hablando de que se habían equivocado en los plazos, de que el work from home les había afectado más de lo que esperaban. Y claro, pues lo que haces es que tú das una fecha de... Bueno, primero empiezan con un tráiler que creó muchísimo hype dentro de la comunidad en 2018 y yo creo que se vieron un poco, debido a tanta demanda, se vieron un poco obligados a adelantar los plazos. Yo por lo que escuchan en entrevistas a desarrolladores que hace poco, o no, esta mañana creo que la he leído, salía una en Bloomberg, decían que el videojuego ellos pensaban que iba a estar listo para 2022 o finales de 2021. Y el videojuego ha salido en diciembre de 2020, después de que se anunciase que la fecha original de salida iba a ser abril de 2020. Entonces, llegó abril, retrasaron el videojuego hasta 3 veces, creo, o 2 veces. El videojuego salió finalmente se esperaba un éxito de ventas, un montón de precompras. Hablaban de más de 20 millones, incluso se pudiera hasta los 30 millones de copias vendidas. Bueno, hicieron un trabajo de marketing brutal en el videojuego. Contrataron a Keanu Reeves, que aparece en los anuncios y dentro del videojuego también. Pero claro, el producto que han sacado al mercado, pues es un producto que no estaba preparado para las consolas anteriores a esta generación, es decir, la PS4 y la Xbox One. Lo que ha ocurrido es que pues en esas consolas el videojuego no funciona correctamente. Entonces, aparte de que hayan bugs, es que hay problemas, es que se desconecta, tal. Todo esto ha llevado a la decisión de que Sony retirase el videojuego de la PlayStation Store. Entonces, claro, esto ya, pues ves como la cotización te cae en 2 días, un 20% un día o otro 20%. Entonces, al final esto es un riesgo que cuando tú compras una acción que lleva todo el año descontando que el juego va a ser un éxito, pues cuando ocurre algo así, pues la torta es tremenda. Y pues ha pasado de 100 a 50 euros. Entonces, claro, soluciones a esto, pues es una situación complicada. Yo personalmente tampoco quiero hablar una barbaridad porque anteriormente la había criticado por el hecho de que la acción fuese tan descorrelacionada con el tema este, porque a lo mejor no se estaban valorando bien los riesgos de una ejecución fallida. Pues lamentablemente ha sido así. Eh, yo he empezado a comprar hace poco, vamos, empecé en 60 y luego en $53 he estado comprando, euros, perdón. Y bueno, yo creo, ¿por qué compro? Al final es porque
yo creo que hay muchos analistas o inversores que no entienden muy bien esto. Pese a que la ejecución haya sido mala, aún así creo que llevan 13 o 14 millones de unidades vendidas, lo cual es una barbaridad para un juego que ha salido mal. Entonces, una de las cosas importantes es cómo traten a partir de ahora eso. Una de las cosas que más les ha podido afectar a lo mejor ha sido que ha habido problemas de stock en las consolas de última generación, principalmente de la PlayStation 5, que nos ha podido encontrar en un montón de distribuidores. Entonces, claro, esto ha ocasionado que mucha gente pues no haya cambiado su antigua Play a la PS5. El juego donde corre, no voy a decir perfectamente, pero corre bastante bien en ordenador, pese a que tiene algunos bugs que van solucionando, pero bueno, yo creo que casi todos los juegos al final salen con bugs o algunos problemillas que van actualizando hoy en día, y en PlayStation 5 el juego corre bien. ¿Qué es el problema mejor peor? La pérdida de reputación que tiene la compañía, porque al final es, pues llevas 2 años creando hype, esperando un gran producto, todo el mundo precompra y de repente pues eso, se te va todo al garete. Y bueno, aparte, a partir de que han habido un montón de refunds y la compañía, de la gente que ha devuelto el juego, y la compañía está intentando hacer lo posible para sacar un parche rápido, de hecho creo que sale un parche a finales de enero y otro en febrero, pues claro, es un juego, para que tengáis en cuenta que, por si no lo conocéis, que no tiene tampoco un multijugador, o sea, el multijugador está en desarrollo. Entonces, un juego single player vive mucho del momentum cuando sale. Entonces, la ocasión era perfecta, el marketing era bueno, el producto era malo, en este caso. Entonces, hay una pérdida de reputación por la compañía. Habrá que ver si dentro de 2 años, cuando se supone que va a estar, o 1 año y medio, cuando se supone que va a estar el modo multijugador, que es lo que a lo mejor más podría hacer subir las ventas, más que un DLC, habrá que ver, para empezar, qué productos sacan y sobre todo ver si la gente está dispuesta a volver a confiar en ellos, que yo creo que personalmente que sí, porque yo creo que al final esto siempre es bastante ruido y siempre van a haber los típicos haters que van a sacar todo lo peor, pero yo creo que al final es una empresa buena, lo único pues que ha tenido pues unos plazos muy limitados, un grupo de desarrolladores algo escaso, y que encima pues el trabajar desde casa en todos estos tipos de proyectos tan grandes, pues que al final hay cosas que no se prueban bien. De hecho creo que el equipo de beta testers que estaba encargado de probarlo pues no estaba ni al completo, y el feedback que dieron no llegó a ciertos grupos que tenían que cambiar cosas y al final no se cambiaron. Entonces claro, esto te ocasiona pues una debacle en la compañía. Pero bueno, han salido rápido al paso, ofreciendo pues eso, actualizaciones y un producto que se supone que en 2021, perdón, estará bastante jugable. O sea, entonces, claro, ahora tienes que vivir de eso. Pues bueno, la compañía, unas cosas que hizo durante la propia campaña de marketing ya, era hablar con Netflix para crear una serie anime, creo que es, sobre el videojuego. Entonces, al final, es el poder que te da tener una IP. El que tú, bueno, pues a lo mejor tus ingresos no van a ser los esperados, pero cuando Netflix saque la serie, imagínate, no sé cuándo es, me lo invento, en 2021, a finales de 2021, esto puede ayudar a que, como pasó en The Witcher, pues la gente se vuelva a interesar por el videojuego y aumenten esas ventas del videojuego. Pues bueno, yo creo que tiene mucha opcionalidad a futuro de que la situación vaya mejorando. Y al final te estás comprando un buen estudio que tienes que en 3 años, 4 años sacar a lo mejor de Witcher. Pues yo creo que es un estudio con, bueno, un desarrollador y publisher con mucho potencial y que le dará la vuelta a esto seguramente. O sea, no se va a ir a la quiebra. O sea, tú ves su balance, es un balance bastante saneado, pues lo que pasa es eso, que ante una situación extraordinaria. Yo no podría estar más de acuerdo, ¿eh? Porque de hecho el ver, no sé si te acuerdas tú, bueno, y tú crees que no sé si lo has jugado, es que pasó exactamente lo mismo con el Rome 2, que lo sacaron, bueno, hicieron una campaña de marketing también muy buena, lo sacaron en 2013, también antes de lo previsto, y obviamente el juego era un petardo, o sea, es que no se podía jugar, nunca nadie lo jugó.
Pero es que aún así, hicieron como 8 parches o una barbaridad. Bueno, Sí, yo para cuando salió Martín arreglarlo. me pegué un vicio que flipas, pero te comías cada bug y cada cosa que acababas hasta las Que no, narices del ROM. y el multijugador era infumable, o sea, había unidades inmortales, cosas así, o sea que... Y míralo ahora, o sea, es que están en 2021 y aún seguimos jugando y Sí, siguen sacando DLCs y la gente lo sigue comprando. Yo creo que, bueno, o al menos la situación, que si bien no conozco CD Projekt ni ninguna de sus sagas ni nada, pues cada vez que estabas hablando es que estaba diciendo, coño, es que esto es el Rome 2. Y lo mismo con Creative Assembly, que son los de desarrolladores, que no cotizan, si no me equivoco, ¿no, Crevix? No, creo que no. Oh, Yo al pues menos no los he localizado. es una lástima, ¿eh? Porque me encantaría comprar acciones de esa compañía. Y bueno, volviendo un poquito, y que ya hemos comentado, bueno, ya has comentado aquí unas cuantas pinceladas, como por ejemplo eso, la importancia del marketing, la importancia de tener IPs, de los balances saneados y el capital allocation, pero así a grandes rasgos, igual que por ejemplo la industria bancaria o las financieras, pues son empresas altamente apalancadas, las características que tienen todas las empresas del sector gaming, que por ejemplo me imagino que, no tengo ni idea, pero me imagino que cuando sacan el videojuego, pues hacen la mayor parte de los ingresos en unos pocos meses, que imagino que no tendrán unos ingresos constantes a lo largo de todo el año, que entonces cómo lo valoramos, cuáles son las cosas o las características que nos podemos encontrar, etcétera, etcétera. sí, ¿cómo Vale, valoramos una empresa de gaming? vale, pues para empezar lo primero que debéis hacer es, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de Take-Two. Eh, en función un poco también de las IPs, pues el calendario de lanzamientos va a ser distinto, ¿no? Entonces, principalmente, el trimestre con más, en toda la industria principalmente, es el cuarto trimestre. Porque se junta con la campaña de Navidad y al final, pues, tanto la gente joven o los niños van a pedir el videojuego para esas fiestas. Entonces, el cuarto trimestre, o sea, veréis a lo mejor que dobla al segundo trimestre en muchas empresas. El segundo trimestre suele ser el más flojo, pero a veces sí que eso compensan. Entonces eso tiene, o sea, la solución que hacen las empresas al final es las IPs más potentes, lanzarlas en torno a octubre, noviembre, ¿vale? Para enfocar las ventas de navideñas. Y luego hay algunas otras IPs que a lo mejor no venden tanto, o bueno, en otros juegos a lo mejor que tienes más IPs, sí que las puedes lanzar en el segundo trimestre. Segundo o tercer trimestre para que esto, bueno, pues para mantener unos ingresos decentes, vamos, durante todo el año. O sea, y luego, claro, al final eso depende de, como en el caso de CD Projekt, pues si tienes pocas IPs, lo vas a notar más en el trimestre de lanzamiento, una barbaridad. Empresas como Take-Two, a lo mejor, pues no sé si fue en el segundo trimestre, creo que sí, lanzaron este año un remake del Mafia, que es una IP que tienen antigua y que ha funcionado muy bien. Lo que hicieron fue hacer un remake del juego del Mafia 1, que a lo mejor había salido, pues te hablo de memoria, pero vamos, en los 2000 sería yo cuando jugué, unos gráficos horrorosos. Hoy en día, pues te hacen un remake, te hacen un pulido y te sacan un juego jugable y divertido que sabes que los fans de la saga lo van a jugar. Y luego, pues se guardan para octubre o noviembre, diciembre, el gran boom, ¿vale? Que bueno, en el caso de Take-Two este año, espera un momento. En el caso de Take-Two todos los años es el NBA 2K, que tiene ahí como, al igual que tiene Electronic Arts el FIFA, pues tiene un boom de ingresos recurrentes todos los años. Bueno, pues como os estaba diciendo, Take-Two, que tiene tanto Rockstar como 2K, al final pues tienes los ingresos recurrentes a través de 2K y de los videojuegos de deportes, ¿no? Del NBA, que de hecho ha sido el que más ha vendido este año. Y tienes por otro lado una opcionalidad en cuanto a los deportes electrónicos, porque en el caso de NBA lo que han creado es una liga que os recomiendo a cualquier persona, aunque sea ajena a la industria, a verlo porque es muy gracioso, en el que los jugadores, pues cada uno es un jugador en un partido de baloncesto de 5 contra 5, y los mismos jugadores hablan por el micrófono contra el otro equipo. En plan, como cada vez que mete una canasta, pues se insultan, se vacilan, como si estuviesen en el parque jugando, vamos.
y es bastante gracioso de ver. En cuanto a temas de evaluación, a ver, dentro de esto, Take-Two posiblemente, como tiene el as debajo de la manga, que sea el GTA 6 cuando salga, que no tiene fecha de salida, pero pues a lo mejor puede salir dentro de 2 años aproximadamente. Claro, mientras que el GTA Online les vaya dando dinero, no tiene ningún problema en estirar un poco más el juego. Pero claro, llegado un momento en el que eso se va a terminar rompiendo y vas a tener que tener un juego de esa saga listo para sacar. Entonces, en el caso de Take-Two es una de las empresas que cotiza unos múltiplos más altos. Creo que cotiza a un per forward de 50 veces beneficios o 49 veces. Y claro, ves el resto de industria a lo mejor y tienes a Electronic Arts cotizando a 25 veces forward, dices, bueno, pues a lo mejor es mejor inversión o demás, pero bueno, sería un análisis muy simplista porque al final tú lo que tienes que ver es un poco, para empezar, una cosa importante creo es el sentimiento de la propia comunidad, que creo eso a lo mejor pues por Twitter, por Reddit, tienes que ver un poco el feeling que hay o por Twitch. Luego entender si el juego va a poder tener esa opcionalidad de ser muy streameable o no. Por ejemplo, el Cyberpunk, pues yo creo que no es un juego que sea muy streameable. Pero en cambio, pues tiene eso de que puedes sacar DLCs, tienes otras formas de monetizarlo. O venderla, o prestar la IP a Netflix para que haga distintas cosas, etcétera. Al final todas las compañías son un poco distintas, pero todas funcionan de la misma manera. Coger la IP, desarrollarla, lanzar un producto, intentar monetizarlo, aparte del precio que pagan por ese producto de salida, que serán en los juegos AAA, suelen ser en torno a 60 euros, pues luego sacan ediciones coleccionistas, micropagos dentro del videojuego, el tema de anuncios en el tema de los juegos móviles, etcétera. Al final es como ver esas líneas de monetización que tiene la empresa e intentar ver cómo una nueva salida de un juego le puede afectar. En el caso, por ejemplo, de Activision, una de las booms que ha tenido este año ha sido el Battle Royale que ha incorporado al Call of Duty. El Call of Duty es un juego que al final siempre pues tenía tu historia single player y un multiplayer que tiene competitivo y que, o sea, se juegan deportes electrónicos y es muy interesante. Pero lo que ha hecho Activision muy bien es ver cómo compañías, bueno, Fornite es el dueño del Battle Royale desde hace años y había salido Electronic Arts con el Apex Legends, que es un videojuego que al final lo que hace es un shooter, ¿no? Un juego de primera persona de disparos, lo conviertes en un Battle Royale, en este caso. Un Battle Royale, para el que no lo sepa, es lo que se conoce como un rey de la colina, es que lanzan a 100 personas o a 150 personas en una isla y el último en quedar o el último equipo en sobrevivir gana. Como los juegos del hambre. Como los juegos del hambre, exacto. Y una pregunta, Krevix. Si no me equivoco, Fortnite es un free to play, ¿no? Sí. Y esta modalidad de juegos de lanzamiento gratuito que funcionan con micropagos, ¿crees que supone algún tipo de amenaza a las empresas ya grandes y establecidas de la industria? Sí, principalmente no las va a hacer un daño brutal porque al final al final dentro del sector de videojuegos tienes como un montón de nichos, digamos, ¿no? Los que juegan a juegos de Battle Royale, pues a lo mejor no están jugando a juegos, bueno, casi seguro que no están jugando a juegos de Paradox, por ejemplo, que son más de estrategia en tiempo real o rol, etcétera. Entonces, lo que hizo Activision fue, ellos ya tenían desarrollado al final el Call of Duty, había sido un éxito en ventas, y lo que hicieron fue sacar un videojuego gratuito, que lo que hacía era simplemente sacar aparte el Battle Royale, para competir contra Apex Legends y Fortnite. Y ha sido todo un éxito, la verdad. Encima una de las cosas que han hecho ha sido que durante ciertos fines de semana te permitían el acceso al videojuego completo, el de pago, entonces mucha gente le gustaba y terminaba comprándolo. Mola. Y así te parece, pues mira, ya para continuar con la tendencia, si nos explicas también
¿Alguna tesis que te guste particularmente, así en detalle? ¿Cuál es la tesis de inversión? Y un momento, Martí, que a mí me gustaría preguntar antes, ya Ah, antes de entrar en concreto con las tesis, el mercado en agregado, la industria, ¿cómo la ves? En el sentido de múltiplos de valoración, si descuentan, bueno, pues muy buenos resultados, y en general está caro o está barato. Ya sé que habrá empresas específicas, ¿no? Que puedan estar más baratas que otras, pero en conjunto, ¿cómo lo percibe el mercado? Es un mercado que de siempre ha cotizado a múltiplos altos. Ujú. Y no sé si caro o barato, porque luego eso al final es muy personal a la hora de valorar, pero es un sector que cotiza en múltiplos altos y que, bueno, mismamente, o sea, están a un PER, digamos que es como la métrica más fácil. Activision cotiza un PER forward de 26 veces, Ubisoft a 30 veces, Take-Two a 49 veces y Electrónica a 25, creo, o 24. Entonces, hombre, no es lo más óptimo, pero es que siempre es así, porque al final son empresas de gran calidad. Entonces, esto es Mm. como si te vas a comprar Facebook o redes sociales o pasarelas de pago. Pues claro, son sectores que generan mucho dinero y que al final siempre van a cotizar a niveles más altos. Con el añadido este año del working from home, que creo que les ha hecho subir a Ya. todos pues bastante. Entonces, Ujú. siempre cuando hay lanzamientos y demás, pues se va a subir un poco los múltiplos, porque al final empieza a descontarlo antes, pero pues sí, a veces o sea, cotizan a múltiplos altos todos. Ujú. Vale, desde mi punto de vista, joder, Albert, mira las horas que les echas tú en los videojuegos, después divide el coste que te ha costado el videojuego por todas las horas que le has metido. Realmente creo que, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que el pricing power en toda la industria de videojuegos creo que es muy, muy, muy alto. Y más si es eso, que estás viciado en una saga en concreto, es que es como querer terminar una película o un libro. Sí, sí, a ver, a mí los juegos me rentan. Yo es que juego, ya sabes, casi solo a los Total War. Sí, sí, Y pero tú mira Total War, joder, o sea, es una empresa que usa el programa, bueno, el desarrollo que hicieron con juegos antiguos, como por ejemplo del Rome a la Tila, es que es exactamente lo mismo. Cambian cuatro cosillas, cambian los skins y sí, ya está. pero eso Y también es venden un videojuegos. problema, Martí? Porque los fans Sí, así de la sí, saga sí, sí. somos muy exigentes. Luego te sacan zurullos como el Three Kingdom y no lo compra nadie. Sí, 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 pero bueno, aún así venden, y mucho. Tal vez tú no has comprado el Three Kingdoms, pero creo que ha sido de hecho el que mejor recepción ha Sí, tenido de todos los pues Total no, War, ¿eh? Aparte del no juega Warhammer. nadie, ¿eh? No juega nadie ya. Eso es otra cosa, pero de soltar la plasta sí que lo han hecho. Bueno, pasemos de aquí a las tesis, si te parece, Sí, sí. Chris. Vale, pues bueno, por contaros un poco, a ver, la tesis de CPD creo que ya la he contado más o menos, pero al Sí. final es eso, pues comprar en una situación especial de la empresa en la que se ha llevado un, un palo del mercado, digamos, de un 50%, un estudio muy bueno, con buenas IPs y que saben monetizarlas muy bien. Ya sea vía series de Netflix, mejoras en los juegos, DLCs, etcétera. O sea, yo creo que al final es una compañía que termina dándole la vuelta y creo que, como os he explicado antes, por todo lo que os he explicado antes, es importante, yo creo, estar dentro. A lo mejor me equivoco, no lo descarto, porque, bueno, esto es así al final, pero a lo mejor no le dan la vuelta y nadie juega a sus juegos y se va abajo. Pero creo que la forma de trabajar que tienen y demás, a lo mejor sí que debería de cambiar un poco, no crear a lo mejor tanto hype y estrechar tanto los márgenes de tiempo y bueno, pero principalmente yo creo que no deberían de tener mucho problema en darle la vuelta a la situación. Y luego, os quería contar una empresa que hace poco puse en Twitter, que fue Thunderful, que esto es una empresa muy pequeña, bueno, muy pequeña tampoco, Perdona que te pero interrumpa, Kevix. ¿Esto de sí, hace poco cuándo es? ¿En dónde ayer, dice? antes de ayer fue, no recuerdo. Uy, bueno, luego lo voy a mirar y ya le voy a dar bombo. En fin, perdona, solo es. Nada, nada. Pues Thunderful al final lo que es un holding nórdico en el que básicamente lo que invierten es en pequeños estudios que tienen juegos independientes o indies como se conocen en el sector. Pero la forma de hacerlo es a través
al final, para explicarlo, tiene dos patas. Una pata es la pata de distribución, que es Versala principalmente, junto con Amo Toys y Nordic Distribution, que al final son pues unas empresas que lo que hacen es lo que haría aquí un game, una tienda en la que te venden videojuegos o periféricos o demás y simplemente hacen eso. O sea, tienen unos márgenes bastante altos para el sector, la verdad. O sea, margen de EBITDA de 10%. Entonces, claro, es bastante interesante darle una ojeada. Lo que va a hacer la compañía básicamente, o bueno, está haciendo ya, es comprar intensivamente otras empresas de desarrolladores de videojuegos. Compran pequeños estudios que tienen IPs y las incorporan al holding con la idea, vamos, básicamente, porque si al final tienes un margen de EBITDA de 35% en la pata de videojuegos y un 10% en la distribución, tú lo que quieres es, bueno, lo que quieren ellos es pasar el cash flow que genera la pata de distribución y usarlo para comprar estas empresas. Porque al final es cierto que pagan a lo mejor múltiplos o deberían de pagar múltiplos un poco más bajos a la hora de comprar otras empresas, eh, pero claro, lo que ellos al final están pensando muy en el largo plazo y ellos lo que quieren es básicamente pasar ese cash flow, comprar empresas y es con esos videojuegos que desarrollen en un futuro, llevarlos a convertirlos en sagas. Entonces, bueno, la idea de ellos detrás es convertir esos videojuegos en sagas y que les supongan unos ingresos recurrentes a la compañía y continuar comprando dentro del sector de videojuegos europeo principalmente. Y bueno, lo que hacen básicamente es eso. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque la parte de Versala, que es el distribuidor, como os he comentado, eh, tiene buenos márgenes. Y aparte es el distribuidor oficial de Nintendo desde 1980, creo, o en 1981, en todos los países nórdicos. Entonces, ellos tienen ese pequeño monopolio, digamos, de Nintendo Switch, y muchos de los videojuegos que están creando estas compañías son jugables en Nintendo Switch, porque al final son videojuegos indies y los videojuegos indies no son lo que llamamos un triple A que requiere una gran potencia. Son videojuegos que lo que buscan ser es entretenidos, divertirte, gastar unas horas y muchas veces olvidarte de ellos hasta que vuelva a salir otro parecido. Entonces, si tú consigues hacer que esos videojuegos aparezcan en las estanterías de tu red distribuidora, ¿vale? Es un plus muy grande, porque al final lo que consigues es integrar verticalmente todo el proceso, desde el desarrollo, desde la IP hasta el desarrollo del videojuego, hasta la distribución. Entonces, ahora mismo eso no es así, ¿vale? Ahora mismo esos videojuegos se distribuyen online simplemente a través de Steam, principalmente la plataforma de Valve, en la que están la mayoría de videojuegos. Y claro, es una forma al final de que si lo distribuyes en tu red offline de tiendas, lo vas a conseguir que mucha gente compre. Y luego, una de las cosas importantes también de Versala es que para todos los países nórdicos es el distribuidor oficial de Take-Two desde 2010. Entonces, te aseguras de que cuando vaya a haber bueno, todos los años con el NBA 2K, sabes que vas a subir las ventas y aparte cuando aparezca el nuevo GTA o el nuevo Red Dead Redemption, o juegos de IP como Eleanoid o otros juegos de Take-Two, puedas aumentar esas ventas, digamos. Y luego, ya por acabar otra de las partes que hace Versala es la de venta de periféricos gaming, que en esto luego os quería contar un poco sobre las distintas marcas que hay. Los periféricos al final, pues teclados, ratones, hasta alfombrillas, lo que sea, son los principales distribuidores de Razer, HyperX y Thrustmaster. Thrustmaster, que es la mejor, la menos conocida de todas, es especialista en hacer volantes y mandos para juegos de simulación, tanto Fórmula 1 o, o el que quiera pilotar un caza desde su simulador. Entonces, estos juegos de simulación han tenido un muy buen año también, principalmente por el nuevo videojuego del Fórmula 1. El Hasta Flight los... Simulator esto, el nuevo, que por Sí, lo visto es la bomba. eso es.
Entonces, el Flight Simulator ha sido un boom, el nuevo videojuego de Fórmula 1 ha tenido hasta los propios corredores de Fórmula 1 jugando en sus casas durante la pandemia. Y claro, todos pues con equipación de Zusmarter o Fanatec, que es la otra marca muy interesante dentro del sector. Bueno, pues básicamente la empresa se apoya en esta red comercial tan buena y compra videojuegos indies. La empresa ha salido a bolsa y por eso la empecé a seguir hace un mes exactamente. Y bueno, el que la quiera seguir es Thunderful Group y cotiza en el Nasdaq nórdico. Y bueno, me parece una idea muy interesante. Lo único que a lo mejor, pues como casi todas las salidas a bolsa que estamos viviendo últimamente, salen bastante infladas. La empresa creo que salió a 50 coronas suecas y el mismo día está cotizando en 92. O sea, entonces claro, te hacen estas cosas y dices, a estos precios compro, pues bueno, si tienes a lo mejor una visión muy a largo plazo, a lo mejor esa divergencia te da igual. Yo principalmente he decidido esperar un poco, pero si bajase, ahora creo que está en 80, si bajase en torno a los 60, 70, es una empresa interesante que para seguir, al menos para monitorizar sobre todo las adquisiciones que hace. Porque este año, por ejemplo, ha adquirido 3 empresas. Una de ellas es la creadora de es CodeSync, que es la creadora de Gang Beast. Gang Beast es un juego que se puso muy de moda, es un juego indie al final, que puedes adquirir a lo mejor por, no sé, 20 euros, 15 euros. Y consistía pues en un juego que jugabas con amigos en los que eras como unos muñecos en los que os peleabais ahí dentro de y el último en caerse de una plataforma pues ganaba. Entonces bueno, pues al final hacen buenos deals y son videojuegos que son pues más del estilo Fall Guys o cosas así que a lo mejor no son ese videojuego que dices triple A, pero son videojuegos que aparte de tener la opcionalidad del streaming, que son muy divertidos y tienen su público, vamos. Que a veces nos olvidamos de esos videojuegos más de nicho, más independientes. Pues si te parece, nos puedes también comentar una tesis que le tengo especialmente cariño. Y bueno, creo que dentro de España es tal vez la más popular, que es Paradox, que antes de, si te parece y la conoces y quieres hablar de ella, pues tengo que mencionar a Pablo Nogales, que hizo un análisis de Paradox Interactive para análisis de inversión, que está muy bien, no sé si lo has visto, Crevix. Lo tengo pendiente. Bien, Lo tengo bien. pendiente, sí. O sea, Bueno, lo dejé por de encima porque me gusta la compañía y me hablaban de ella tanto Daniel Tello de Azagala como, que creo que la tiene en el fondo, también hablo de sí, sí, ella, sí, creo que es Javier Acción, no sí, estoy seguro. también la tienes. Y, Sí, sí. y me parece una compañía, a ver, lo único que cotiza a lo mejor un múltiplo muy alto ahora mismo, para mi gusto. Pero bueno, al final es una buena compañía de un sector de nicho y con un buen equipo detrás de gestión. No es la que más conozco, vamos, pero bueno, me parece muy buena compañía. Lo único eso, pues que el múltiplo, el que está cotizando ahora es muy alto. Es cierto que ha recortado un poco, pero bueno, al final es que puede ser de las más dominadas dentro del sector de estrategia en tiempo real y todo esto. Totalmente de acuerdo. ¿Eh? De hecho, yo creo que la tesis en Paradox Interactive es jugar a algún juego suyo, porque creo que hay que dedicarle tantas horas para entender cómo funciona la cosa, que ya luego dices, joder, si he llegado hasta aquí es que me compro lo que haga falta. Eso es, o sea, al final yo creo el punto fuerte de, de esa tesis, vamos, o de cualquier tesis en algo de nicho, es que los jugadores en este caso sean gente muy fiel también, o sea, Sí, es sí, sí. decir, eh, pues eso, que se vaya a comprar todos los DLCs que salgan y, o sea, no te aplanas en pagar los 60 euros que cueste el juego, más los, digamos, 20 euros que te cueste el DLC nuevo, etcétera, o lo que sea. Y sabes que en cuanto vas a sacar otro juego, el Crusaders otro más, va a hacerlo muy bien. Hmm. Ujú. Y por curiosidad, Gremix, ¿a qué videojuegos juegas? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Como Peter Eh, Lynch, Albert. ¿Eh? Eres como Peter Lynch, eso que dice, invierte en lo que conozcas. Ah, sí, bueno, tengo es curiosidad. importante eso.
Bueno, pues he jugado un poco, he jugado a cosas distintas. He jugado a Dota 2 bastante, a MOBAs, y he jugado principalmente mucho al el nuevo Call of Duty, he jugado bastante. Jugué el Cyberpunk para probarlo, a ver cómo iba, y he jugado también al World of Warcraft también muchos años. Eso es otro estilo de monetización que yo creo que son los únicos que han conseguido de una manera férrea conseguir a tantos millones de personas pagar mensualidades por jugar a un videojuego, vamos. Que bueno, es otro acierto de Blizzard en este caso, dentro de Activision. Se me fastidia que estén fusionadas, porque Blizzard me gusta bastante, pero Activision la verdad es que no. No me Ya. gusta nada. Es un sentimiento bastante común, yo creo, Sí. en todos los jugadores, que a Blizzard le tienen mucho cariño porque ha hecho las cosas muy bien durante años y ha estado ahí desde el principio, y al final Activision pues es el nuevo Call of Duty. O hace poco sacó el Tony Hawk's de Skate. Entonces, bueno, el Call of Duty, claro, es que al final cuando inviertes en Activision tienes que estar invirtiendo pensando en que el Call of Duty al menos lo va a hacer bien. O sea, porque al final son un montón de jugadores los que lo juegan y bueno, si no lo hacen bien, el batacazo es bastante gordo, como pasó hace unos años. Yo me apoyé un poco en eso al principio, en esa caída que tuvo la acción para elaborar mi tesis, porque al final, bueno, pues tú tienes que Blizzard, te hablo de memoria, en ese momento creo que eran 35 o 36 millones de usuarios activos. Pero es que claro, los otros pues eran el doble casi. Y ahora cuando han sacado que con esto algunas empresas hacen un poco de trampas, cuando sacan un juego de móvil, como sacó en su momento hace un año aproximadamente el Call of Duty Mobile, pues claro, los mouse te revientan. Pero claro, ese mouse no vale lo mismo que un mouse de ordenador o de consola. Porque al final la monetización que tú vas a hacer de ese usuario no es la misma. Entonces, si yo tengo por ahí la gráfica de cómo evolucionan los mouse a lo largo de los trimestres de Call of Duty, en cuanto aparece el Call of Duty Mobile, pues esos mouse se disparan a 120 y ¿Qué pico son los mouse, millones. Krevix? Son los Los usuarios usuarios activos mensualmente. mensuales. Es como una métrica al final. Una cosa importante para todas estas empresas es, una vez que tú las has analizado y las has valorado y tal, trimestre a trimestre ir siguiendo los KPIs más importantes, ¿no? Los ratios o los ratios principalmente más importantes, que pueden ser a lo mejor los mouse, que son pues para seguir, oye, pues el videojuego se sigue jugando, o están teniendo caídas, pero estas caídas son normales pues porque llevan 2 meses sin sacar nada a mercado. Eh, y luego sobre todo los net bookings, que al final son pues los revenues, ¿no? Al final son los revenues con todo aquello que venden online también de monetizaciones aparte, digamos, pues ya no solamente el revenue que te viene por el videojuego, sino el revenue contando pues el merchandising que has hecho o la monetización que has sacado de ese juego a través de micropagos. Entonces, seguir una serie de esos, principalmente en la industria del videojuego suelen ser esos, pero en casi todo yo creo que bueno, yo suelo tener una cartera bastante concentrada, pero para gente que sigue muchas empresas, lo mejor es hacerte un modelito y seguir esos KPIs importantes que tengas que seguir, vamos, para no, al final eres un inversor particular y no tienes a un equipo de análisis detrás pendiente de todo lo que ocurre. Krevix, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Eres accionista de GameStop? no, desgraciadamente. Es que, o sea, estoy mirando el gráfico, lleva un 90% este año, ojo, y desde abril ha subido más de un 1100 sí, pues eso, más de un 1100. O sea, es menuda barbaridad. ¿Quién diría, que puede pasar eso en el sector de los videojuegos? Encima una distribuidora, porque al final las distribuidoras pues eso, son márgenes, no creo que GameStop en su momento cuando lo mío tenía un margen EBIT del 8% en su mejor momento y nunca había pasado de ahí, o sea, que empresas como Thunder, por ejemplo, Thunderful, Versala sí que tienen ese margen, pero bueno, al final GameStop lo que te está vendiendo es como se dice chatarra, o sea, digamos, es decir, son los hierros, te están vendiendo el videojuego, la consola y los periféricos, pero y luego
la parte que tienen que todas estas empresas tienen de evolución de un videojuego y volverlo a vender, de reventa, vamos. Ujú. GameStop no la tengo muy mirada, pero al final, que sé que Michael Burry estaba detrás, al final es una tesis de que la acción, o sea, a valor liquidativo, vendiendo todo lo que tenían, estaba muy, o sea, estaba por debajo de su valor. El problema es que, claro, la empresa no paraba de cerrar tiendas. Al final tienes un viento en contra ahí, que es que todo va más hacia el online, que son, a lo mejor no lo hemos tratado, pero la mayoría de publishers crean sus propias plataformas para vender su juego ahí. Y al final es ese margen que le estás quitando al distribuidor retail, te lo estás quedando tú. Pues Valve utiliza Steam, Activision, Blizzard utiliza Battle.net, etcétera. Vamos, no sé. Utilizas Epic Games, por ejemplo, para la tienda de Epic Games, que bueno, pues eso pues solamente lo puedes comprar vía Tencent. Entonces, bueno, pero claro, te compras Tencent y te estamos comprando medio mundo también, porque tiene inversiones en todas las empresas de videojuegos, en Spotify, en un montón de empresas. Entonces, el caso de GameStop, pues al final es un short squeeze, yo creo. Sí, sí, Es sí. que tenías una empresa súper llena de cortos y que de repente, pues te dicen que que claro, con la llegada que es una de las patas de la tesis de Burry, aparte que este bata es que la empresa tenía la caja suficiente como para apalancarse bien y tener un buen inventario de consolas preparada para la llegada de las consolas de última generación. Entonces, han llegado las consolas, parece ser que la empresa, aunque no se sabe, pues ha dado unos números espectaculares en Q4 y claro, pues el mercado reacciona rápidamente y aparecen pues todos ahí a comprar al calor de la rentabilidad. Y hablando ya de la última tesis, para acabar, Krevix, ¿cuál es tu tesis favorita en el sector? A mí una de las tesis que más me gusta es la de Activision, porque al final, bueno, a lo mejor es de las primeras que hice sobre el sector y a lo mejor, y creo que aún no ha llegado a su máximo potencial, que debería hacer una actualización de la tesis, pero aunque ahora mismo no la tengo en cartera, así que me gustaría volverla a incorporar dentro de poco. eh, bueno, es una empresa que se ha situado muy bien tanto en el sector de juegos móviles, a través de King y la saga Candy Crush, en la parte de monetización mensual con World of Warcraft continúa con la última expansión, ha sido un éxito y se ha convertido en el videojuego más vendido. Al final dices, joder, es que es un juego que salió en 2006, 2005 y llevan 14, 15 años estirando un juego a base de expansiones y que sigue teniendo una muy buena comunidad y siguen pagando mes a mes su mensualidad. Entonces, eso es una parte y luego la parte que tienes de Activision en la parte de eSports. Es decir, a través de Blizzard sacaron el Overwatch. El Overwatch al principio de los primeros años fue un éxito. Ahora creo que está bastante más abandonado y creo que, bueno, están trabajando en el Overwatch 2, pero creo que ahí han hecho algún error de olvidarse un poco del juego porque la única forma en la que tú ves Overwatch es a través de deportes electrónicos y la mayoría de gente no está jugándolo de manera asidua, vamos. Entonces tienes una empresa posicionada en la parte de móvil, en la parte de streaming vía su deportes electrónicos, ya sea con Overwatch, World of Warcraft o Call of Duty, creando ligas en las que crean pues la liga de Overwatch o la liga de Call of Duty en la que equipos de todo el mundo, bueno, o de Estados Unidos primero van haciendo como clasificatorios, luchan entre ellos y al final pues es una liga. Y estás posicionado en la parte de eSports, tienes un streaming bastante saludable, ya que el Call of Duty Warzone y el World of Warcraft son de los videojuegos más seguidos por los por los viewers de stream y, y a lo mejor tienes la única pata donde más te falla a lo mejor es en el cloud gaming porque no tienes nada ahí. Al final bueno, vas a tener tus juegos que la gente va a poder jugar, pero no estás trabajando en nada en concreto o algo en concreto en lo que te puedas apoyar tú para una plataforma o algo en la que la gente se pueda conectar y pagar una mensalidad para jugar a tus juegos solamente. Pero bueno, esto al final está todo muy verde y no
no se sabe cómo va a acabar. Pues yo creo que ya hemos empezado la primera entrevista del año de la mejor forma posible. La verdad es que me ha parecido muy muy interesante y además creo que aquí los tres somos grandes fans de jugar a videojuegos y de la inversión, así que compartimos trabajo y hobby. Y eso, nada, que Krevix, darte las gracias por haber acudido, que ha sido un auténtico placer. Vale, muchas gracias a vosotros por invitarme también. Pues bueno, aquí se acaba el podcast por hoy. Recordad compartirnos en todas vuestras redes sociales, darle al like en iVoox y comentaros qué os ha parecido la entrevista y a qué videojuegos jugáis vosotros más que nadie más. Así que esto ha sido todo y recordad, bye the deep. Chao. Adiós. Chao.